Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este lugar a través del canal MIEG, Ministerio Internacional Edificante en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Y estamos entonces aquí en Viña del Mar, Chile, con el único propósito de este trabajo de traer la escatología bíblica que ya es realizada al conocimiento de todos ustedes, los chilenos y todos aquellos que tienen la lengua hispana, que entienden y que comprenden el español. Así que estamos trayendo entonces un estudio escatológico, ese es el título del tema, estudio escatológico. Como decíamos, siempre trayendo buenas noticias, siempre trayendo el evangelio de la gracia de Dios. Entonces este es nuestro único propósito y está haciendo gran diferencia en esta nación y queremos hacer una gran diferencia en esta generación. Por eso estamos entonces aquí en este país, Chile, y Dios nos ha traído para entregar el evangelio pleno en este lugar. Así que en esta oportunidad deseo saludar a la familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Esperamos entonces que usted tenga allí ya su agenda y su lápiz para poder tomar nota de todos los versículos, porque es importantísimo, hermanos, que usted tome nota de los versículos para que tenga una comprensión mayor de lo que se le está enseñando a través de esta plataforma. Le damos muchas gracias a usted allí por su audiencia y la comprensión viene de parte del Señor. En esta oportunidad entonces deseo mostrarle a ustedes por este canal MIEG y también por Facebook estos videos. Hay una columna de videos ya para que usted vaya comprendiendo un poco más cada día de la escatología bíblica ya realizada. También le pedimos que se suscriba, que usted envíe estos mensajes por diferentes plataformas por las que usted trabaje. Y también pedimos que usted entonces entregue estos mensajes a sus queridos, sus conocidos, a todos aquellos que usted estime que ellos van a recibir el evangelio también a través de este canal. Así que vamos a comenzar entonces con este estudio que decimos que es un estudio escatológico. Vamos a ver aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 11. Y dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 1290 días que representan el tiempo de la gran tribulación. Esa gran tribulación que está escrito también en el libro de Mateos, que ese tiempo fueron los 1290 días, corresponde entonces a los 3 años y medio, que comenzó en el primer siglo, en el año 66 y medio, al año 70, encontramos allí entonces los 1290 días que están escritos aquí en el libro de Daniel. Y el versículo 1 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí podemos entender también de que este libro de Daniel fue escrito 540 años antes de la llegada, antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Fue entonces 540 años antes. Y aquí dice que entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Cuando él habla de esto, ya está hablando ahora de siglos adelante, en el siglo primero de la primera era cristiana. Es de ese tiempo que se trata este libro. Entonces esta profecía, hasta el tiempo de esta gran tribulación que tenemos aquí, habrá los 1290 días, pasaron muchos años, muchos siglos para llegar a esto. Así que
Veremos ahora el libro de Mateos 24, donde vamos a encontrar que el propio Señor Jesús, Él entonces, Él habla en este sermón profético, que lo llamamos el sermón profético, donde Jesús predice la destrucción del templo, que eso sería entonces el tiempo final ya de la gran tribulación, que duró los 3 años y medio, y como decimos en el libro de Daniel, son 1290 días. Así que aquí vamos a ver el versículo 15, del 15 al 21. Versículo 15 dice lo siguiente de Mateo 24: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí primeramente que vemos que el Señor testifica, ¿verdad?, en el versículo 15, lo que el profeta Daniel dijo 540 años antes de que él trajera el sermón profético de Mateo 24, que quedó registrado acá en Mateo 24. Cuando el Señor está hablando, ya es el siglo primero de la primera era cristiana, cuando el Señor vino y entonces evangelizó y enseñó del tiempo de la gran tribulación y el tiempo de la destrucción del templo. De eso se trata el tiempo del fin, de eso se trata el tiempo del fin del siglo. Como dice en Mateo 24:3, dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuánto serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces es el siglo, ese siglo profetizado por Daniel y profetizado aquí por el Señor, que vendría en breve. Ya estaría muy próximo del tiempo que Jesús está recordando la profecía del profeta Daniel, del que acabamos de leer. Así que este tiempo sería el primer siglo de la era cristiana. En Daniel 12, vamos a volver allí al libro de Daniel, en el libro de Daniel 12, en el versículo 6 y 7 del libro de Daniel 12, vamos a ver Daniel 12, el libro, versículos 6 y 7, dice así: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Recordamos que antes que viniera la gran tribulación, el Señor avisa a su pueblo para que ellos pudieran estar saliendo del lugar cuando ya viesen a Jerusalén sitiada por un ejército. Y todo esto está escrito. Aquí vamos a ir desglosando para ir entendiendo de qué se trata este estudio escatológico. Después de un tiempo, dice, tiempos y mitad de un tiempo. Esos son los 3 años y medio, que sería el tiempo determinado por el Señor para ese periodo de su venida, de la gran tribulación. Y entonces entendemos que por estos libros
Y el cumplimiento que hubo de Mateos, el cumplimiento profético de este sermón que predice el Señor Jesús, el tiempo, entendemos que las profecías no son cíclicas. Las profecías de todos los profetas no son cíclicas. ¿Por qué? Porque ellas vinieron anunciando una situación en el tiempo que estaban los profetas anunciando juicio. Ellos vinieron anunciando entonces la situación y el tiempo determinado para ese cumplimiento de esas profecías. Y allí entonces encontramos que estas profecías nunca más serán repetidas. Por eso decimos que las profecías no son cíclicas. Todas ellas fueron ya cumplidas. No habrá más gran tribulación, ni una tercera venida de Cristo, ni un levantar del templo y que cayese nuevamente el templo. Todo eso, por las profecías se entiende que ese ciclo no se va a repetir. Ese periodo no se va a repetir. Esas situaciones jamás se repetirán. ¿Por qué? Porque las profecías no son cíclicas. Así que en Mateo 24, 21 dice esto: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por allí también entendemos que esta profecía no puede ser cíclica, porque aquí dice que una sola tribulación. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ni antes y ni después. Por eso la Biblia relata que las profecías no son cíclicas, porque esto aconteció en el tiempo de la guerra judío-romana, que también nunca más sucederá, porque ese periodo fue único en la historia, y único escrito acá en la Biblia. En la Biblia fue solamente esta guerra judío-romana en el siglo I y en la primera era cristiana, en la generación de Jesucristo. Así que esto fue en el año 70, y esto vino entonces juntamente con la caída del templo de Jerusalén, porque hay tantos absurdos que se comentan por YouTube, por tantos canales, se escucha tantas cosas sobre esta tribulación que vendría, cuando la Biblia dice que nunca más sucedería una gran tribulación. Es única en la historia bíblica y en la historia universal, porque el templo cayó, y el templo no era espiritual, un templo físico el que cayó, y con él entonces vamos a seguir acá. Con él cae también el periodo, esa dispensación de la ley mosaica. Mateo 24 del 29 al 31. Vamos a ver aquí, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta allí llegamos. Entonces aquí vemos la caída de Jerusalén, la caída del templo. Todo esto sucedió dentro de esa gran tribulación, y al final de esa gran tribulación fue entonces que cayeron los poderes, como dice aquí, de inmediatamente caería entonces el sol no daría en aquellos días el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, y las estrellas caerían del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, literalmente viendo esto, la tradición religiosa ha enseñado que seguramente caerían las potencias del cielo, el sol, la luna,
Pero hermanos, esto no es literal, esto fue espiritual. Esto es espiritual porque el lenguaje que ellos tuvieron en ese tiempo, el lenguaje de ellos era un lenguaje simbólico, porque era un lenguaje que ellos solamente conocían. Los poderes de gobierno cayeron en la caída del templo, y esos poderes entonces eran los gobiernos que estaban en aquel tiempo, la cúpula religiosa que estaba allí, los poderes por la tribulación trajo todo eso, y cayeron todos esos poderes que son los gobiernos, ¿ya? Son personas, son personajes, no es la luna, no es el sol, no son las estrellas que caerían, son vidas que estaban allí en los poderes del gobierno de aquel tiempo, en Jerusalén, dentro del templo, eran las autoridades que estaban en aquel tiempo, allí. Entonces ellos son los que representan la luna, el sol, las estrellas. Todo esto sucedió dentro entonces de esa generación que encontramos también, esa generación escrita en la palabra de Dios, Mateo 24. Y todo esto entonces, hermanos, dice que después, enseguida de esa gran tribulación, ya caería entonces el templo, ¿eh? Y esto es un lenguaje simbólico y profético, porque era el lenguaje de los profetas, ¿eh? Y de la ley, que entonces se entendía de esa manera el sol, la luna, las estrellas, como un lenguaje espiritual. Nunca el sol se oscurecerá y nunca la luna dejará de dar su luz, ¿eh? Cuando los poderes del cielo fueron acabados, allí vino entonces el establecimiento del reino de Dios. Cuando cae el templo, entonces fue establecido el reino de Dios en aquel tiempo, y también la nueva dispensación, que es el nuevo pacto, en donde nosotros vivimos hoy, que le llamamos el Nuevo Testamento, porque hay dos pactos solamente, el antiguo y el nuevo, y no hay más, porque el Señor determinó así. Así que tenemos estos dos pactos. Nosotros vivimos entonces en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Mateo 24:30 nos enseña que fue en aquella generación que sucedió todo eso. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es muy importante, hermanos, que usted tome nota de estos versículos, por favor, porque estos versículos a usted le van a traer el conocimiento bíblico que usted necesita. Recuerde que dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de eso se trata entonces la escatología bíblica consumada, de traer a través del preterismo pleno la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿eh? ¿Y por qué fue en aquella generación? Por causa de que rechazaron al Mesías de Dios, al Mesías prometido. Ellos estaban, los profetas ya traían la profecía de que vendría el tiempo donde vendría el Mesías, y ellos esperaban el Mesías. Esperaban el Mesías, y como usted sabe, ellos esperaban entonces un hombre que tuviera una espada en la mano, que fuera un hombre de poder, que fuera un hombre sanguinario. Ellos esperaban de esa manera un estadista que viniera a librarlos de la opresión romana. Ellos esperaban eso, los judíos esperaban eso, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque él vino entonces, el Señor, como un hombre sencillo, humilde, trayendo paz, trayendo amor, trayendo salud, trayendo un bienestar para el pueblo. Y entonces no le creyeron. ¿Por qué? Porque vino de esa manera. Ellos esperaban un estadista como fue un estadista fuerte, ya digamos como fue David, ¿no? Ellos esperaban un David. Pero no, llegó un hombre sencillo, trayendo amor al pueblo, ¿no? Y entonces allí, por eso, como rechazaron al Señor y trataron mal a los profetas, a todos los enviados los mataban, entonces el Señor trajo el juicio, ¿no? Así que ese juicio vino en esa generación, donde dice acá que no pasaría aquella generación hasta que todo esto acontezca. Entonces Daniel, el libro de Daniel se cumplió también integralmente en el año 70 después de Cristo.
en el tiempo exacto de la caída de Jerusalén, que fue 540 años después de la profecía de Daniel. Lo que nos hace entender estas cosas y que se cumplieron, y que nosotros los preteristas completos estamos en la verdad, es que el templo no existe más. Y este argumento es inviolable, hermanos. Y porque vemos que las profecías de Daniel, de un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, si examinamos los tiempos de esa profecía y su cumplimiento, lo que Jesús dijo está en concordancia con lo que dijo Daniel en el libro capítulo 12. Entonces Daniel 12 se cumplió en el tiempo exacto del año 70, en el tiempo de la caída del templo en Jerusalén. Así, todo lo que Jesús dijo también en Mateo 24, 25, todo eso se cumplió en esa generación, no en la generación nuestra o en alguna generación venidera, no. Porque también dice la Biblia el tiempo venidero, pero ese tiempo venidero era para ellos, los del primer siglo, y no ahora del siglo XXI, ni más adelante. Por eso entendemos muy bien ahora que lo que dice Mateo 24, 34, que sin la revelación de Daniel y el sermón profético del Señor aquí en Mateo 24, no entenderíamos el versículo 34, porque lo entendíamos como que fuera para los tiempos nuestros o unos tiempos futuros. Así que todo el sermón profético de Mateo 24 está asociado al juicio sobre Jerusalén y la caída del templo en el año 70 después de Cristo, del primer siglo de la primera era cristiana, donde se estableció el reino de Dios y el nuevo pacto. El fin vino allí y todo se cumplió. Y esto, hermanos, no es opinión del preterismo, es la palabra de Dios, y es desafiador, yo sé, es desafiador, mas está escrito, y contra hechos no hay argumentos. Así que es la verdad de lo que está escrito. Por eso decimos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto duela a quien le duela, hermanos. Necesitamos también de la humildad para poder entender y aceptar lo que el Señor nos dejó escrito en la palabra de Dios. Y este es un estudio que hemos traído en esta tarde, un estudio escatológico que necesita de su atención, necesita de que usted preste bastante atención y estudie con reverencia, porque es la palabra de Dios y ella no miente. La palabra de Dios, ella es viva y es eficaz. Y entonces, con esto nosotros nos estamos despidiendo, porque este estudio escatológico vino para traernos un poco más de conocimiento. Nos despedimos entonces de usted, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios, dejándolo siempre invitado para una nueva oportunidad que con certeza el Señor nos da, y un nuevo mensaje con algo sorprendente como siempre. Nuevos mensajes vienen con nuevas revelaciones que están escritas todas en la palabra de Dios, pero vienen para traerle a usted conocimiento. Y por eso volvemos a repetir que usted, por favor, envíe estos versículos por las plataformas con las que usted trabaje. Envíelos a sus conocidos, a sus amistades, a sus hermanos, a sus parientes, a su familia. Y nosotros estaremos aquí trayendo un nuevo mensaje, si así Dios lo permite, siempre en el nombre de Jesús, trayendo tal vez un estudio escatológico o algún mensaje también relacionado a la escatología bíblica ya realizada. Que tenga una linda tarde y una excelente semana. Gracia y paz.